Bienvenidos a la cita con el Magazine Estelares, el magazine que nos une, este espacio en Santander donde podemos encontrar muchas personas que tienen roles destacados en nuestra región. El día de hoy nos encontramos con un hombre conocedor de la política en el departamento, del abstencionismo, del por qué votar, y vamos a tener una conversación muy interesante con Gustavo Herrera Acelas. ¿Lo dije bien? Gustavo, tú eres un hombre que ha estado en el campo político y más que político en todo el tema democrático, y quiero que por favor hoy compartas con todos nuestros televidentes algunos puntos claves sobre qué está pasando a nivel democrático y político. No vamos a tocar partidos ni a favor ni en contra de candidatos, pero sí hablar sobre por qué es importante ejercer ese derecho democrático. ¿Votamos o no votamos los santandereanos? Claro que sí, Claudita. Primero darle pues las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a este prestigioso medio de comunicación. El abstencionismo en el departamento de Santander subió al 53.7%. Estamos hablando de que por cada 2 personas aptas para votar solamente uno ejerce el derecho al voto. Eso me va a indicar de que pues el ciudadano como tal está apático a participar en estos procesos democráticos. Y vemos que en Santander de 1.550.000 personas aptas para votar, lo ejercieron 743.000 personas, lo cual indica que pues desafortunadamente el ciudadano cada día tiene menos credibilidad en sus gobernantes. Ese es el factor clave, Gustavo. O sea, yo no voy a la urna a votar porque no creo en los políticos y los dirigentes de este departamento, por ejemplo, o pueden existir otros factores. Bueno, yo creo que la medida es general en Latinoamérica y en Colombia. Sin embargo, si vemos las estadísticas colombianas, el abstencionismo en Colombia estuvo en estas pasadas elecciones legislativas en el 59.5%. O sea, que no estuvimos alejados de la media. Fuimos de los que más votamos, los santanderianos fuimos de las regiones que más votó en Colombia. Sin embargo, la abstención estuvo muy alta, ¿no? Gustavo, cuando uno tiene la posibilidad de acceder a ciertos medios o a cierta información, por ejemplo el Latinobarómetro, indica que los colombianos consideramos que el peor mal de nuestras organizaciones públicas es la corrupción. ¿Tú crees que esa percepción que tenemos nosotros influye en que la gente no crea en votar en la democracia? Claro que sí, se ha desdibujado el término o el concepto de política. La política es el arte de servir, el arte de gobernar, el arte de servirle a los demás, pero casi siempre la sociedad civil conjuga el concepto de política en corrupción, en el ladrón, en la persona que lapida los recursos públicos. En parte tienen razón. O sea, esto es una consecuencia de los malos gobiernos pasados. Y olvidamos también que hay buenas experiencias y buenos gobernantes y buenos símbolos políticos también, ¿no? Claro que sí, yo creo que las últimas medidas locales, gubernamentales, también hicieron que la gente fuera apática en términos de credibilidad, porque todos los candidatos quieren seducir a su electorado diciéndoles de que van a ser los mejores en términos de educación, de vivienda, de salud, de equipamiento social, y la realidad pues se palpa todos los días que no es tan cierta. Entonces eso hace que la gente cada día crea menos en los políticos y se ve reflejado en las urnas. Gustavo, el panorama no es muy positivo, ¿cierto? Pero existe una esperanza. O sea, ¿es posible, tú crees que es posible transformar la política en este país, las organizaciones políticas, y que nos alejemos de esa imagen de corrupción y estemos más cercanas a efectividad? Claro que sí, mire, donde nació la democracia realmente fue en Atenas. Allá no todo el mundo podía votar, solo aquellas personas que tenían linaje o tenían propiedades podían ejercer el derecho al voto. En un estado republicano como el de nosotros, relativamente nuevo, tiene 200 años, el estado republicano en Colombia, también inició la democracia de esa forma. Solamente los partidos tenían derecho a votar. Sí, hasta hace poco, hasta escasamente 50 años, con el plebiscito del 58, la mujer tuvo por primera vez en la historia el derecho a votar en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Y anteriormente, en el año 1900, cuando el general Uribe, también solamente podía ejercer el derecho al voto a aquella persona que dentro de su patrimonio superara los 100.000 pesos y supiera leer y escribir. Hoy la democracia ha sido muy amplia. Cualquier persona que tenga la mayoría de edad, sus 18 años, tiene el derecho y el deber constitucional de votar. Estado social de derecho. En un Estado social de derecho como es la República Unitaria Centralista de Colombia.
lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Y el derecho al voto es un derecho fundamental, está estipulado también en el artículo 40 de nuestra Constitución, el derecho a elegir y ser elegido. Cualquier persona puede postularse a un cargo de elección popular. Y a mí me encanta una frase de uno de los más grandes dramaturgos y poetas austriaco, que era Bertolt Brecht. Él decía sobre el analfabeta político, y decía: el peor de los analfabetas es el analfabeta político, aquella persona que piense que entre más alejado de la política esté, mejor ciudadano es, pero no se dan cuenta que decisiones políticas se toma el precio del pan, se toma el precio de la leche, el precio de la renta, la creación de una nueva prostituta o de un nuevo delincuente son a causa de decisiones políticas. Aquel muchacho que está en la esquina consumiendo alucinógenos, que está delinquiendo, es una causa de un mal gobierno. Los buenos gobiernos se evidencian cuando dentro de su comunidad, dentro de su ordenamiento jurídico, hace de que los pobres sean menos pobres o los miserables sean menos miserables y los poderosos menos poderosos. En ese caso, en ese orden de ideas, en Colombia, pues está sucediendo lo que está diciendo por los malos gobiernos. Desafortunadamente la gente está totalmente desilusionada. Y sí, muchos que piensan que por el hecho de no votar, mejor ciudadanos son, y no se dan cuenta que el gran problema de eso es que le están dando la posibilidad a aquellos que estén en el poder que se perpetúen en él. Entonces, si hacemos un análisis del pasado en la historia política colombiana, esto es de apellidos, esto es heredable, esto es de delfines. Ustedes se darán cuenta, hace 80 años estaba Lleras Camargo y estaba igualmente la familia Santos dentro del poder, y hoy no ha cambiado. Hoy la fórmula presidencial es Santos y la fórmula vicepresidencial es el doctor Germán Vargas Lleras, que vienen de familias tradicionales en la política, y eso no ha cambiado. Por eso es bueno que surjan también nuevos espacios dentro de la política, que nueva gente de la sociedad civil se vincula en la política. Gustavo, tú tocas un tema que es fundamental, y es que uno escucha en las nuevas generaciones, pero también en las ya no tan nuevas, y es: yo no quiero saber nada de política, a mí no me hable de ningún candidato, yo voto en blanco, yo anulo el voto. ¿Qué tan cierto es un mito urbano o es real esto de que voto en blanco y entonces estoy favoreciendo la maquinaria política, o anulo el voto y esos votos se los suman a X o Y partido o a X y Y candidato? ¿Podrías orientarnos, por favor? Claro que sí, la gente del común tiene un mal concepto a la hora de votar. Hay quienes creen que el que vota en blanco se le suma al candidato que gane, y esto es una gran mentira. En Colombia está establecido en la reforma política la validez al voto del blanco. ¿Qué nos dice la validez al voto del blanco? Que el pueblo tiene la posibilidad de tener esa opción de no votar por ningún candidato de los que se ha inscrito. ¿Qué sucede cuando el total de votos emitidos sea superior al 50%, resulten votos blancos? Esos candidatos que se postularon a esos cargos de elección popular quedan inhabilitados para poder participar en una próxima elección, y se hace una nueva elección con candidatos nuevos. Creo que la única experiencia que ha habido de esto fue en Bello, Antioquia, en las pasadas elecciones territoriales, donde había un candidato que la gente quería votar por él y al final fue inhabilitado, y la gente en repudio votó en blanco y tuvieron que repetir las elecciones nuevamente. O sea, es posible, es una opción válida, y pues aquellos que no estamos de acuerdo, no están de acuerdo con el sistema, podrían tenerlo en cuenta como una posibilidad de hacer sentir su voz, ¿no? Sí, claro que sí. Igualmente los votos nulos son, eso no se le suman absolutamente a nadie. Hubo un gran margen de votos nulos, la gente se equivoca en el tarjetón. Yo personalmente, cuando veo los tarjetones didácticos que fueron totalmente... Perdóname, pero a mí no me parecieron para nada didácticos. ¿Realmente tú consideras que son didácticos? Y ahí yo te tengo una duda, tú que eres experto. A mí me largaron el tarjetón, ¿cierto? Y yo era, bueno, este es Senado, este es Cámara, y vuelvo a leer Senado, Cámara. O sea, me hubiese encantado un letrero grandotote diferenciador. Y dos, tú tenías que saber el número y la letra o el símbolo de un partido, y pues a mí me entró una duda: las personas iletradas, ¿cierto? ¿Cómo hacen para distinguir qué es el número 104, 120, 201, 348? Si no sabes, precisamente no saben leer y escribir. ¿No es más práctico pues con la foto y que yo me sepa es tu nombre y yo venga y busques tu nombre y tu cara?
Claro que sí, el gran problema de la foto en el tarjetón es la cantidad o la proliferación de candidatos y de partidos en Colombia. La Constitución del 91 previó de que las personas podían a través de grupos significativos de ciudadanos crear partidos políticos. Eso hizo que en Colombia hubiera hasta escasamente hace 10 años 86 partidos políticos. Posteriormente, con la reforma política se estableció de que se redujera eso al 2% de total de votos. Aquellos partidos o movimientos políticos que superaran el 2% de total de votos emitidos al Senado prevalecían con su personería jurídica. Al final quedaron 21 partidos y posteriormente ese umbral fue subido en las pasadas elecciones al 3%. O sea, solamente los partidos que en Senado o en Cámara, el caso del MIRA prevaleció por Cámara, recuperan la personería jurídica aquellos movimientos o partidos políticos que superaran más o menos 520.000 votos o 500.000 votos que sean en la suma de todos al representativos. Senado. Claro, eso hace que los partidos se reduzcan, pero las grandes democracias en el mundo tienen máximo 2-3 partidos. Estados Unidos tiene 2 partidos, el republicano y el demócrata. Igualmente pasa en la Comunidad Europea, ¿sí? Aquí todavía en Genera Colombia, desigualdad, genera confusión, genera falta de identidad, ese no Claro. tener un solo partido o dos, sino 10 posibilidades. Exacto. Hoy en día creo que quedaron aproximadamente 15 partidos políticos, pero cada partido puede avalar cuántas curules hay que asignar. Entonces, en el caso colombiano son 100 senadores de circunscripción nacional, o sea, cada partido tiene 100 candidatos. Algunos los postularon, otros no. Entonces, si le ponemos fotos al tarjetón, sería una sábana grandísima que la gente quedaría todavía más confundida a la hora de votar. Por eso se crearon los logosímbolos y las casillas de los cargos a proveer. Ok. Me parece súper interesante el tema, creo que estamos aprendiendo herramientas claves para ser unos buenos demócratas y unos buenos, ¿cómo los llamabas tú? Conocedores de la política, entre comillas, ¿cierto? No ser tan ignorantes políticos. Vamos a seguir con este espacio, conociendo un poco más sobre el tema y ya retornamos al Magazine Estelares, el magazine que nos une. Este programa llega a ustedes con el auspicio de El Portal Paraíso Natural. Joyas y accesorios de Colombia. Agor Corp Company. Amanda Barajas Spa. Fitness People. Neomundo. Hotel Buena Vista Express. Eterna Juventud. Hacemos comunicación. María Magret Spa. Hotel Palmera Real. Discoteca Tenampa. Paute con nosotros. Comuníquese al 313-295-6819. Gózate el Mundial. Por compras superiores a 50.000 pesos. Reclama una boleta y participa en el sorteo de un televisor Sony Bravia LED de 50 pulgadas, una camiseta Adidas de la Selección Colombia y un balón Adidas. Solo para empleados de las empresas que tienen convenio de crédito y contado con Cotracolta. Sorteo 29 de mayo de 2014. Cotracolta, un supermercado amigo. Vigilado Supersolidaria. Congregación Mariana. Educación para el trabajo con calidad. Escogí la Congregación Mariana por su prestigio, por la calidad que ofrece, por los servicios, porque es una entidad reconocida. Si quieres trabajar ya, estudia con nosotros. Congregación Mariana, 670-0839. Aquí el Boyacomán les dice, no se les olvide, de lunes a jueves el Magazine Estelar, doctor. Lo mejor que hay en Santander para que lo pille en su casa. ¿Por dónde? Por el canal UNE, su merced. Se lo recomienda el Boyacomán. Si te da pereza salir de casa, te tenemos las mejores opciones. La Terraza Campestre. Te esperamos. Domicilios 631-4907. En Bucaramanga, a dolor, Dr. Cristian Flores Flores, UIS, Universidad Nacional. Único y efectivo tratamiento del dolor, migraña, cuello, hombros, manos, túnel del carpo, columna, caderas, rodillas, pies, artritis, dolores musculares, rinitis, asma y otras enfermedades. Dr. Cristian Flores Flores, teléfono 645-7000. Dale a mamá una experiencia inolvidable. Premiala
con un delicioso spa en María Magreda Spa. Informes 643-7252. Estás viendo Estelares. Continuamos en esta entrevista en el Magazine Estelares con Gustavo Herrera, conociendo un poco más cómo funciona ese ejercicio democrático, ¿cierto? Estamos hablando de los partidos políticos. Es favorable, decíamos, bueno, existe una gran variedad, ¿no?, de partidos en la actualidad. ¿Es favorable esa proliferación? Tú me dices que el Estado ha estado como tratando de comprimirlos y ahí me surge como una duda. En los años 50, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero en los años 50 tú eras de un partido y te conocías al pie de la letra la ideología que manejaba el partido y no te movías hacia otros. Pero ahora uno ve como una migración, ¿no?, entre los candidatos y entre la gente. Entonces yo soy un rato del polo y después me paso a la onda verde y después resulto entonces más azulito, más rojito. ¿Cómo es esa migración? Sí, a ese tema se le denomina el trafugismo político, aquella persona que cambia de color dependiendo de es un término duro, ¿no? Sí, claro, y ya es castigado por la legislación colombiana. O sea, aquella persona que se le demuestre doble militancia puede ser expulsado del partido y puede perder la curul que tiene en cualquier liderazgo donde se encuentre. Y pues cada vez la democracia colombiana tiende a cerrar más los espacios. Eso en términos doctrinales o filosóficos es muy bueno porque en Colombia siempre han existido dos partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, y posteriormente pues vemos todas esas diversas incluso, perdón, dentro de ellos mismos está pues la extrema izquierda, la extrema derecha, unos más conciliadores, claro que unos más sí, abiertos. está dentro de la... No es un solo color, sino tiene matices el estar dentro de un partido. Claro que sí, existen diferentes diversidad de pensamientos dentro de los mismos partidos, pero los partidos como tal deben de tener su propia estructura, su misión, su visión, su estatuto, su ideología, y los espacios se han ido poco a poco cerrando. Esto ha hecho que al final hay quienes hablan de que el umbral va a subir al 5% y quedarían al final 4 o 5 partidos en Colombia. Hay quienes hablan que es muy benéfico para la democracia, hay quienes hablan de que no, porque las minorías no tendrían espacio de decisión política. Eso es un debate bien interesante que se debe dar en el Congreso próximamente a los nuevos congresistas con la reforma política. Ok, Gustavo, perdóname, yo te interrumpo, es que mencionaste una palabra que en época electoral uno escucha por todos lados y es el umbral, ¿no? Entonces, es que si alcanzó tal umbral quedó, pero entonces tenía 25.000 votos y no quedó, y el que tenía 10.000 sí está en la curul. Entonces uno, bueno, pero ¿qué vale? ¿Cómo funciona ese tema del umbral? Y explícanos un poquito cómo se asignan esas curules, por ejemplo, para el Senado, y si eso es válido para elecciones territoriales. Claro que sí, dentro de la reforma política existen unos conceptos que es el umbral y la cifra repartidora. El umbral es el total de los votos emitidos divididos a los cargos a proveer. Entonces, aquel partido o movimiento político o organización de ciudadanos que lo realizaron también por firmas, porque existe esa posibilidad también de crear partidos a través de firmas, todavía existe esa figura. Entonces, partido político que entre a una elección y el total de sus votos emitidos a esa corporación divididos en los cargos a proveer, eso se llama el umbral. Aquel partido que no supere ese umbral o esa división no puede ser contado para las elecciones. Porque no es representativo entonces de la ideología y de la filosofía de un pueblo. Claro que sí, o sea, ese grupo de ciudadanos fue tan poco que no da para que ese partido pueda ser contado en las elecciones. Independientemente de que tenga ese partido un líder muy reconocido que obtuvo N cantidad de votos significativos, ahí ya no puede entrar. Ese es otro cuento que la cifra, es otro concepto que se le llama el voto preferente o voto no preferente o lista abierta o lista cerrada. El caso de Centro Democrático. Centro Democrático tiene una figura que es el expresidente Uribe, que iba encabezando una lista cerrada. ¿Qué quiere decir una lista cerrada? Que aquellas personas que se inscribieron a Senado en Centro Democrático, que era una lista cerrada a Senado, entonces, por decir algo, el presidente Uribe tuvo una votación de 2 millones en las pasadas elecciones y eso lo dividen por la cifra repartidora. La cifra repartidora estuvo más o menos como en 50.000 votos, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por cada 50.000 votos tiene una curul al Senado. Entonces, en el caso que hubo 2 millones de votos, estuvo en 100.000, para Senado estuvo en 100.000 la cifra repartidora. Eso quiere decir que por cada 100.000 votos tiene
una curul. Eso quiere decir de que Centro Democrático por eso tuvo 19 senadores. ¿Y quiénes son? Pues los que iban de lista de primero al número 19 quedaron como senadores, así ellos no hubieran ejercido el proselitismo político como tal. Eso es una lista cerrada. Una lista abierta es aquella de que todos ellos se inscriben en un partido, pero al final van a luchar entre ellos mismos, van a pelear entre ellos mismos la curul, dependiendo de los votos que saquen entre ellos. Que los apoyan a ellos directamente. Claro. Entonces vemos en el caso regional, en el caso de Santander, una lista como la de Centro Democrático, que una representante quedó, Joana Chávez, quedó representante con 20.500 votos, creo que fue. Pero vemos en una lista también como la de Opción Ciudadana, que es un partido fuerte, que obtuvo un candidato, Freddy Anaya, obtuvo 36.260 votos, y no estoy mal, y a pesar de sacar esa votación tan grande, y Joana Chávez de sacar una votación mucho menor, o el caso de Lina en el Partido Conservador, creo que fueron 24.000 votos, ellos obtuvieron curul. ¿Pero por qué? Porque esa lista, esas 7 personas que iban por ese partido, entre todos sumaron para que el total de votos pudieran tener una curul. En el caso de Opción Ciudadana fueron 3 grandes votaciones, la del doctor Ricardo Flores, que fue la máxima votación, que fueron 47.050 votos, y la de la doctora María Eugenia Triana, que fueron aproximadamente 41.000 votos. Entonces, eso hizo de que esas 2 curules remontaran para que fueran exitosas, pero no alcanzaron a jalonar una tercera como fue la de Freddy con 36.000 votos. Y no porque no les alcanzaba el umbral. Porque no les alcanzó la cifra repartidora. Gustavo, hablando de procesos democráticos, ¿cierto? De candidatos, y que de todas formas nosotros estamos en este ejercicio constante, así no queramos, vienen elecciones, así a la gente le parezca que no, votar otra vez por los mismos, definitivamente es innegable que somos seres políticos, ¿cierto? Y vienen otras elecciones. Tú mencionabas al inicio de la entrevista que a veces uno siente que el candidato le ofrece como una lista de mercado, ¿no? Entonces, hace uno un chequeo, entonces yo sé de salud, yo sé de educación, yo voy por las mujeres, por los niños, por los discapacitados, entonces yo en mí encuentran un todo. Para ti es mucho más exitoso el candidato que se identifica por un solo tema, que le va a apostar a una sola población, o definitivamente en ese inconsciente colectivo queremos el supercandidato. Claro que sí, mire, lo que pasa es que la gente a veces no entiende que el poder legislativo es aquel, como su nombre mismo lo dice, es legislar, es hacer leyes, no es gobernar. Quienes gobiernan en Colombia son los ejecutivos, el presidente de la República, el gobernador y el alcalde. Muchos candidatos, por querer ganar esa adhesión a la gente o al electorado... escuchaba, perdón, planes de gobierno, la gente habla de planes de gobierno en temas... Lo único que puede hacer realmente es gestión ante el gobierno nacional, lógicamente el congresista lo hace, pero más que todo su función primordial es el de ejercer control fiscal y político al Ejecutivo, y el de hacer leyes, que es el más importante de todos. Miremos lo que pasó hace 4 años con Gilma Jiménez. Gilma Jiménez le apuntó a que le iba a dar cadena perpetua, o inclusive se hablaba de... a la defensa de los niños en contra del violador. Y por ese legado fue la mayor votación de la historia en el Senado de la República. Entonces no es tan cierto que aquel candidato que habla mucho de tantas cosas puede tener realmente la seducción de su electorado. Pero le funcionó. Sí, claro, le funcionó. Vamos a hacer una breve pausa para darle paso a todas aquellas empresas que apoyan la iniciativa de Estelares, y ya retornamos. El Centro Odontológico de la Congregación Mariana ofrece un excelente servicio, reconocidos profesionales, la mejor tecnología y los precios más competitivos. Cuando un paciente llega a la Congregación Mariana, busca una atención con calidad, pero también busca una atención humana, una atención con afecto, una atención con amor, que sea tratado como una persona digna, como un ser humano que es. Congregación Mariana. Dignificamos al ser humano para mejorar su calidad de vida. En el Magazine Estelares encuentras la pauta publicitaria a 1,000 pesos el segundo. Arma tu paquete como quieras, según tu presupuesto. Informes 313-295-6819, 317-681-0104, WhatsApp 300-361-8966. Invita a Juan Esteban Televisión. Es el momento de potencializar tu empresa. Y el comercial se subirá a internet gratis. Estás viendo Estelares.
Estamos en el Magazine Estelares hoy con un tema que para algunos es algo espinoso, pero creo que es mucho más didáctico, divertido, incluso interesante sobre todo, que es la política, ¿no? Y estamos nosotros en un año de elecciones territoriales presidenciales. Gustavo, ¿qué deberíamos tener en cuenta los ciudadanos para elegir un presidente? O sea, ¿qué criterios debemos tener para ejercer un buen derecho al voto? Mire, nosotros en Colombia, desafortunadamente, la gran mayoría de personas votan por caras o votan por partidos, pero casi nadie se detiene a ver cuál es su plan de gobierno. Y es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando un candidato va a esas altas instancias, como es las grandes decisiones de un país se toman en la presidencia de la República. Colombia es un país totalmente centralista, tiene alguna descentralización en los entes territoriales, pero las grandes decisiones, los temas macro de desarrollo, de los planes nacionales de desarrollo, los toma el Ejecutivo, el presidente de la República. Y es muy importante que el colombiano lea, que el colombiano antes de elegir mire realmente cuál es el plan de gobierno de este candidato. El candidato tiene la obligación, antes de inscribir su candidatura o al momento de inscribir su candidatura a la registraduría, de presentar su plan de gobierno. Casi nadie, ningún ciudadano se preocupa por mirar, oye, ¿cuál es la carta de navegación del plan de gobierno de X o Y candidato? Gustavo, muy interesante el programa de hoy. Creo que deberíamos todos como ciudadanos tener más momentos para conversar sobre este tema, ¿cierto? Que el indagar sobre la política y sobre el sistema electoral no sea solo a puertas de un proceso, sino que constantemente estuviéramos todos aprendiendo sobre cómo funciona la democracia en nuestro país. Muchas gracias por atender nuestra invitación. No sé si quieras saludar, despedirte en este caso, nuestros televidentes, con una pildorita de tema político o electoral. Claro que sí, mire, Aristóteles decía en la antigua Grecia que el hombre es un animal político. Todos debemos participar de la política no es mala, la política es el arte de servir y de hacer amigos. Y de esa apatía política que la gente del común tiene es que desafortunadamente vienen los malos gobiernos o siguen los malos gobiernos. Pero es importante participar a través del voto, manifestarnos no solamente en las protestas, sino también en las urnas. Y no todo es malo, hay gente buena en la política. Había una candidata que inclusive sacó una de las más grandes votaciones en Bogotá al Senado, que decía, busque, o sea, mire de qué forma, si no soy yo, pues busque que candidatos con muchas capacidades hay. Y es bueno la renovación. Yo pienso que la renovación dentro del gobierno es muy interesante y es necesaria que se dé. Claro que sí. Gustavo, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden que la cita es de lunes a jueves a las 8 de la noche o en repetición de lunes a viernes a las 4 de la tarde.